Buenas tardes a todos los que nos acompañan. El día de hoy pues vamos a tener lo que es la plática con el doctor Homero Puentes, que es médico oncólogo con el tema de lo que es el cáncer de pulmón. Sabemos que pues va a ser una información muy importante para nosotros y me gustaría pues que le pongamos toda la atención y cualquier duda o pregunta pues que surja, comentarla en el chat para que posteriormente Ivette, que nos hace el favor de apoyarnos aquí, nos apoye para comentarlas. Muy buen día, muchas gracias, Yasmín. Si se escucha bien, me confirma nada más, por favor. Se escucha y se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien. Muy buenos días a todos. Primero que nada, a nombre de Proncavi AC, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad en función, para empezar, de que es un tema que atañe directamente a un grupo de riesgo, que es específicamente ustedes, y que vale la pena que conozcan algunos detalles de una enfermedad en la que suele conocerse poco, pero que es bien importante que se conozca. El tema del día de hoy es cáncer de pulmón. Amplío mi presentación para poderla ver todos en mayor tamaño y esperemos que no tengamos problemas técnicos. Muy bien. Miren, el cáncer de pulmón, en sus muy diversas maneras, ocupa el segundo lugar en la incidencia mundial y ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer, y solamente está en incidencia por debajo del cáncer de mama, pero por muy poquito, por unos cuantos números de casos. Si nos damos cuenta y si tomamos en cuenta que existe particularmente en países como el nuestro un subregistro de la enfermedad, probablemente el cáncer de pulmón sea aún más frecuente que el cáncer de mama. Es una enfermedad que regularmente le damos el estigma y la asociamos al tabaco. Y si bien esto es cierto, también es cierto que existen muchos otros elementos. Y también es muy cierto que el diagnóstico en este tipo de enfermedad, que tiene muy poco foco en la sociedad, a pesar de ser el asesino serial de la oncología, como yo le llamo, es una enfermedad que recibe poca atención en términos generales. No se crea, por favor, que el tabaco es el único factor, y en función de eso tenemos precisamente que buscar una manera de poder concientizar y de sensibilizar a las personas. Algo que también es cierto es que ha habido una verdadera revolución en el tratamiento del cáncer de pulmón, pero hay un gran reto, que es el acceso a estos nuevos fármacos, que generalmente por su costo es muy complicado. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Y empiezo por las cifras. Miren, este asesino serial de nuestros tiempos, de las últimas décadas, es la primera causa de muerte en varones en 93 países del mundo. Y lo es también en mujeres en 25 países del mundo. En este mapamundi, en donde ustedes pueden observar que pintados con diferentes colores existen diferentes tipos de cáncer, pulmón en este caso está en un color gris, plúmbago, azulito, digamos. Y ven ustedes cómo prácticamente toda la porción de de Norteamérica y Canadá, así como gran parte de Sudamérica y como prácticamente todo el bloque europeo hasta parte de Oriente y Australia y Nueva Zelanda, ocupa el primer lugar como tal. Repito, 93 países del mundo. En México es superado en cuanto a muertes por el cáncer de próstata, que está en verde. Pero luego del cáncer de próstata, el que le sigue en mortalidad es el cáncer de pulmón. Esto debe alertarnos. Vean ustedes, por ejemplo, en color rosa pálido, el cáncer de mama. El cáncer de mama es muy frecuente, ¿sí? Pero en mujeres supera al cáncer de pulmón en México, y lo hace también en los países del bloque europeo y particularmente en Sudamérica particularmente. Vean ustedes cómo en Norteamérica, ¿sí?, el cáncer de mama no es el que más personas mata, es el cáncer de pulmón en mujeres, justamente, ¿no? Esto nos debe alertar algo. No quiere decir que las mujeres no fumen, sí fuman, y a veces fuman más que los hombres, pero repito, no es la última causa. ¿Qué pasa en México? Los datos que existen en el Instituto Nacional de Cancerología, que es un centro de referencia y es un centro de concentración de casos de cáncer,
Este Instituto Nacional de Cancería reportó en su última estadística disponible en 2017 a 2018 que hay prácticamente 3/4 partes de los pacientes, el 74.6% de los casos, son diagnosticados en la última etapa del cáncer, o sea, en la etapa 4. En esta etapa, la sobrevida global calculada y estimada es tan solo del 17%. Es notable la diferencia que hay en la supervivencia de los pacientes cuando los tumores se detectan en una etapa mucho más temprana. Y ahora imaginen ustedes, si estamos hablando del Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Cancerología como hospital de concentración tiene estas cifras, pues fuera del Instituto Nacional de Cancerología y de los grandes centros hospitalarios, esto es todavía más serio. O sea, el diagnóstico es aún más tardío. Esto hay que tomarlo muy presente. Yo diría que más o menos, por ejemplo, en Baja California, 9 de cada 10 personas llegan tarde, ¿sí? Llegan con una enfermedad extremadamente avanzada, en donde es prácticamente imposible salvar la vida. Esto es esencial. Los diagnósticos tardíos afectan de manera notable la posibilidad de curar a un paciente, a llevarlo a cifras casi nulas. Esto, por eso es tan importante hacer una detección temprana. Bien. Si bien los fumadores, particularmente aquellos fumadores empedernidos, aquellas personas que fuman 1, 2 cajetillas de cigarros por día, son el grupo de más alto riesgo para tener cáncer de pulmón. Sí, ellos son los de más alto riesgo. Repito, no son los únicos. Hay 1/3 de los pacientes. La estadística nos dice, Latinoamérica, 66 a 85% de las personas no son fumadoras, ni activas, ni pasivas. Son personas que tienen otros grupos de riesgo. Y esos grupos de riesgo, fíjense quiénes son. Número 1, los expuestos a la contaminación ambiental. ¿Quién no estamos expuestos a la contaminación ambiental? Por ejemplo, si hablamos de la Ciudad de México, pues todo el mundo, ¿no? Si hablamos de otros sitios, probablemente la contaminación ambiental sea menor, pero no está exenta. Pero más allá de este aire que respiramos todos y cuyas consecuencias todavía no conocemos al 100, pero que seguramente las está viendo y las sabrá, hay otros elementos, como pueden ser el radón, como pueden ser el arsénico, que se concentra, por ejemplo, en los mantos fráticos, acuíferos de nuestra tierra, particularmente Baja California, tiene unas zonas en la baja con material en el agua de arsénico, de los residuos arsénicos como tales, y que es el agua que viene del manto freático y que consumimos todos. O bien la exposición al CO2, al dióxido de carbono y otras sustancias de riesgos profesionales. Por ejemplo, ¿en quién? Justamente en los bomberos, ¿sí? Los bomberos expuestos a una serie de contaminantes producidos y provenientes específicamente de la combustión de ciertos materiales, de muchos de los materiales que se dan y que se respiran dichos materiales, particularmente si el equipo no está en óptimas condiciones. Pero tampoco son los únicos. Aparte de los bomberos, aparte de ello tenemos a los mineros, a las personas que trabajan en minas, o tenemos a grupos específicos como la gente, por ejemplo, que prepara nuestros famosísimos y deliciosísimos tacos en México. Fíjense ustedes cómo no todos los sitios donde se preparan los tacos tienen una ventilación adecuada y cómo la gente que está expuesta a este humo, ya sea de carbón, ya sea de leña, ya sea de gas, pero que está en lugares encerrados como tal, representa un importante riesgo cuando se está respirando esto por mucho tiempo, por muchas horas en un espacio cerrado. Y finalmente, la causa número 1 de cáncer pulmonar en las mujeres mexicanas, las mujeres que cocinan con leña, ¿sí? Lo cual vemos en muchas de las regiones de nuestro país, quizás mucho menos en las urbes que en las zonas rurales, pero definitivamente cuando suma uno los números, este es otro de los elementos importantes que, repito, constituye la primera causa de cáncer de pulmón en mujeres en México. Vean cómo el grupo de riesgo no se limita al fumador. Sí, el fumador empedernido, de acuerdo, pero también grupos específicos de riesgo y también todos los que respiramos. O sea, si tú no respiras, entonces, ok, no tienes bronca.
Pero si tú respiras, bueno, pues tienes riesgo simplemente por los contaminantes ambientales. Tenemos que entender con mucha claridad que el cáncer es una enfermedad multifactorial y que el cáncer de pulmón no es precisamente la excepción, ¿sí? Cuando hablamos de multifactorial, quiere decir que no está producido solamente por una situación, sino que regularmente se tienen que juntar diferentes cosas para que en un momento dado terminen o culminen en la presencia y en la resolución de un tipo de cáncer. Y por ello empezamos con los factores genéticos, que en cáncer de pulmón ocupan un espacio que, por cierto, tampoco es un espacio tan grande. Es decir, si mi padre, si mi abuelo tuvieron cáncer de pulmón, no es un factor de riesgo tan alto como la gente supone. Probablemente tenga un 5 o un 10% de mayores posibilidades que la población en general. Pero necesariamente yo tendría que tener algunos otros elementos que precipitaran la presencia de ese cáncer pulmonar. Y esos otros factores epigenéticos pueden ser justamente estos factores ambientales de contaminación, puede ser la parte ocupacional a la que ya me he referido y el consumo de tabaco. El cáncer de pulmón es mucho más frecuente en la edad, es más común en el hombre que en la mujer, pero las cifras se acercan cada vez más, particularmente porque tanto la parte laboral como la parte del tabaco cada día se asemeja más en el hombre y en la mujer. Entonces, este conjunto de elementos que forman un factor de riesgo como tal son aquellos que en un momento dado nos llevan a la presencia de cáncer de pulmón. Es definitivo que existen factores de riesgo que lo propician y factores de riesgo que lo reducen, ¿sí? Y esto pasa esencialmente por la actividad física o por los estilos de vida y alimentación que puedan ser saludables o poco saludables. Estilos de vida saludables implica aquellas personas que tengan una dieta adecuada, que dejen de lado la comida chatarra, que estén suficientemente nutridos en función de lo que hemos hablado también en las otras conferencias acerca de la dieta mediterránea, acerca del consumo moderado de bebidas alcohólicas, a la proporción de alimentos esencialmente de verduras que tenemos que comer los mexicanos y que no solemos hacer. Justo ayer teníamos una plática con otro grupo, con Ivette y con otro grupo, en donde les mostraba yo algunos estudios que hicieron en Seattle, en el Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle, en donde pudiendo adicionar cierto tipo de sustancias como el selenio o como algunos antioxidantes, podríamos reducir también el riesgo de cáncer de pulmón. Y justamente son estos los que se contienen en muchos de los alimentos, particularmente en las verduras, que tan poco somos afectos los mexicanos a consumir, ¿sí? Finalmente, también debo decirles que tiene que pasar, como en la mayoría de los cánceres, un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado como para que el cáncer se presente con síntomas. Como casi todas las veces, el cáncer en un inicio no tiene síntomas. El cáncer se presenta después de que ha producido estragos en el organismo, después de que se ha, vamos a decir, reproducido y llevado a diferentes sitios, y que entonces empieza a producir sintomatología, como la que podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Pacientes que empiezan a tener dificultades, sobre todo primeramente de tipo respiratorio, como el dolor en el pecho, por ejemplo, como la tos con sangre, eso se llama hemoptisis o esputo hemoptoico, que es toser y sacar flema sanguinolenta o rayada de sangre. Pero repito, no es el síntoma inicial, el síntoma inicial simplemente no lo hay, ¿sí? La sibilancia se refiere básicamente al hecho de que haya como un silbido de pecho, como cuando tenemos a una persona con asma que chifla un poquito cuando entra el aire o cuando sale el aire, o las dos, ¿no? Cuando sale. Es frecuente que haya dolor de cabeza, es frecuente que haya una fatiga, una pérdida de peso o ciertas molestias en la garganta. Es claro también, y es justo decir, que los tratamientos en la última década, en las dos últimas en particular, pero más en la última década, han tenido avances notables. Notables al grado de que se ha mejorado enormemente la sobrevida de estos pacientes con cáncer pulmonar. Sin embargo, el acceso es bien complicado y sobre todo es bien complicado
por razón de costos. O sea, ¿cuál es la mejor idea? Mira, la mejor idea sin duda es no enfermarte. Y si tú puedes no enfermarte, créeme que te vas a ahorrar no solamente muchas molestias, también te vas a ahorrar mucho dinero como tal, ¿sí? Déjenme ver si ya esta ya no corre otra vez. A pesar de que dejo de compartir, no corre, ahorita lo arreglamos. Ya les decía, el cáncer de pulmón es una enfermedad complicadita, ¿sí? Es una enfermedad a la que le tenemos que tener de veras mucho respeto y donde de veras tenemos que hacer un chorro de cosas para que no se nos presenten problemas. Es notable cuando uno ve a este tipo de pacientes con cosas y procesos bien difíciles de poder en un momento dado, de alguna manera, paliar o mediar, ¿no? Para todo esto. Miren, voy a tener que dejar de compartir, me salgo, me vuelvo a meter de otra forma, porque no lo quiere agarrar. Estábamos muy bien y otra vez ya no quiere. Ok, vamos a ver aquí. Perfecto. Bueno, les había comentado que en la última década en particular, el cáncer de pulmón había tenido avances significativos. Vamos a ver un poquito sobre esto y vamos a ver un poquito qué es más lo que podemos hacer. En un libro que es verdaderamente hermoso, de Sun Tzu, que se llama El arte de la guerra, nos da una máxima, un pensamiento que dice: conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo y saldrás triunfador de 1000 batallas. Justamente estos avances sin precedentes que hemos tenido en cáncer en la última década se debe justamente a eso, a este conocimiento cada vez mejor de este tipo de procesos que nos han permitido poder tener avances notables. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos la posibilidad hoy día de conocer mucho más de esta enfermedad. Voy a tratar de explicarme un poquito y decirles un poquito cómo está la situación. Creo que no lo voy a agrandar y creo que va a ser un poquito más fácil pasárselos así. Bueno, justamente en esta década última hemos aprendido que el cáncer de pulmón se ha convertido en la enfermedad más compleja, sin duda en la más compleja, que hoy día tiene esta especialidad de oncología. Presenta una gran cantidad de mutaciones y variantes, y su entendimiento pleno implica un vasto conocimiento sobre genética y sobre inmunología. Por ello debiéramos de conceptualizarlo no como el cáncer de pulmón, sino como los cánceres de pulmón. Hace algunos años, justamente antes de que estallara la pandemia, que tuve la oportunidad de asistir al Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en la ciudad de Toronto, el expositor central de la conferencia o del Simposio Mundial de Cáncer Pulmonar decía: hoy día tenemos 42 maneras diferentes de poder iniciar un tratamiento para este grupo de enfermedades. Esto les habla un poquito de la complejidad de esta enfermedad y le da mucho sentido a esta frase que yo les había puesto anteriormente. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo
y saldrás triunfador de 1000 batallas. Al enemigo lo estamos conociendo y lo estamos conociendo cada día más. Y a nosotros mismos nos estamos conociendo, sí, mediante un proyecto mundial que se llama el proyecto de genoma microbioma. Una vez descrito el genoma humano y toda su representatividad como tal, hoy estamos aprendiendo a cómo conocernos nosotros en todo nuestro interior. Toda esta microbiota intestinal que antes se le llamaba flora intestinal, pero que también está presente en otras superficies de recubrimiento, como son las vías respiratorias, por ejemplo, o las vías urinarias, constituyen trillones de microorganismos que tienen una función y que tienen una razón de ser. Este entendimiento de cómo somos, cómo nos conformamos nosotros y cómo se conforma el tumor, ha hecho que justamente podamos obtener situaciones que eran impensables hace apenas un par de décadas. Lo que también es muy claro es que un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para el estudio, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer pulmonar, hoy día resulta indispensable. Es prácticamente imposible pensar que sea el cáncer pulmonar, siendo una enfermedad tan compleja, que puede ser abordado exclusivamente por una sola persona. Es decir, la persona que padece un cáncer de pulmón tiene que recurrir a diferentes especialistas en diferentes momentos y no pocas veces en el mismo proceso de tratamiento. Están implicados, miren, al menos está implicado el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, el radiólogo intervencionista, el neumólogo, el cirujano de tórax, el patólogo, el biólogo molecular, y esto es mucho por la forma en que hoy tenemos que determinar los tumores. Es un sistema que se llama Next Generation Sequencing o secuencias de nuevas generaciones, que es toda la secuenciación genética. Tenemos que incluir a la rehabilitación cardiopulmonar, a los médicos de primer contacto que finalmente nos deben de referir y por supuesto ustedes pacientes o personas que saben un poco más de esto para orientar a la gente hacia dónde recurrir. Por supuesto, la enfermería, trabajo social, la psicología, nutrición. Es decir, el tratamiento, el diagnóstico, el estudio y todo lo que concierne a esto implica la intervención de muchas personas. Y por supuesto también implica la partición de muchos más costos. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos hoy que el 70% más o menos de todas las variantes que existe de cáncer de pulmón y que están genéticamente determinadas, en muchos casos se cuenta ya para tener lo que se llama la terapia dirigida o la terapia personalizada. Es decir, más que el cáncer pulmonar de tal tipo, yo voy a interesarme en el cáncer pulmonar que tiene el señor Juan Rodríguez, por ejemplo, ¿sí? Y entonces a mí me interesará conocer qué características tiene ese paciente para yo poder acceder a una terapia dirigida, a una inmunoterapia, es decir, el uso de sustancias que van a estimular tu sistema inmunológico de tal manera que tu propio sistema inmunológico se va a encargar de combatir a esta enfermedad como tal y que encuentra su aplicación de manera muy notable en el campo del cáncer de pulmón. A veces estos tratamientos modernos de terapia dirigida o de inmunoterapia pueden combinarse con los tratamientos previos de quimioterapia o de radioterapia, y hay veces que no. Cada día hemos obtenido resultados mucho mejores cuando verdaderamente encontramos esta secuenciación molecular, este perfilamiento, y lo podemos llevar por un rumbo dirigido de una terapia específica. Hoy podemos pensar que esto se da y se ha presentado en personas en donde hace algunos años esto era totalmente impensable. ¿Y a qué voy con esto? Que este asesino serial de la oncología, hace 2 décadas, nos daba tiempo prácticamente de ver a los pacientes, hacer el diagnóstico, un cáncer avanzado de pulmón, difícilmente llegaban al año de supervivencia, difícilmente utilizando todo lo que utilizábamos hace 2 décadas. Hoy podemos hablar de personas que viven 3, 4, 5, 7, 10 años con un cáncer de pulmón avanzado. Vean ustedes qué marcada diferencia, pero repito, el problema del acceso sigue siendo algo muy complicado.
Y cualquier medicamento de terapia dirigida y de inmunoterapia, aún así, no tiene comparación con el hecho de poder encontrar una enfermedad a tiempo. Ese todavía es un mejor pronóstico. Como ya dije, y reitero y vuelvo a repetir esto precisamente por la importancia que esto tiene, en las fases iniciales, el cáncer de pulmón, como muchos cánceres, la mayoría de ellos, es asintomático y es asignológico. Es decir, es una persona que pareciera completamente sana, que fuera totalmente normal, que no tuviera ningún signo ni ningún síntoma asociado. Sin embargo, en su organismo se está gestando un cáncer. Y si nosotros no tenemos la curiosidad para poderlo buscar, aún en personas que no tienen molestias, posteriormente vamos a tener y apreciar los síntomas y los signos de una persona que ya tiene un cáncer, pero no un cáncer temprano, sino un cáncer avanzado, y en donde el pronóstico de estas personas será completamente diferente de aquellas que podemos hacerlo a tiempo, ¿sí? Es importante que después de esto, pues va a venir todos esos síntomas de las que yo ya me referí, ¿no? Esa tos persistente, esa baja de peso, esa dificultad para respirar, esas flemas rayadas de sangre con lo que se llama esputo hemoptoico o con ese dolor en el pecho o en la espalda que los pacientes suelen referir. En las imágenes podemos ver desde una pequeña nodulación, pequeñita, solitaria ahí en el pulmón, hasta lesiones muy grandes, hasta grandes tumores, grandes masas pulmonares, conglomerados de ganglios linfáticos, o sea, en racimos prácticamente, tomando la parte central del tórax, una estructura conocida como mediastino, o bien la migración de estos ganglios a la región del cuello, particularmente del lado izquierdo, más que del lado derecho, por la composición ganglionar que tenemos en nuestro organismo, o bien la presencia de lo que comúnmente las personas conocen como el agua en los pulmones, que no son otra cosa que la participación de las pleuras, que son las envolturas de los pulmones, que se dedican a lubricar y a permitir que funcione adecuadamente sin fricción durante la respiración, y que al verse afectadas empiezan a producir una gran cantidad de líquido y la imposibilidad para reabsorber este líquido que normalmente se presentaría en condiciones habituales en una cantidad mucho menor. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que básicamente se encharca y lo que se llena de agua no son precisamente los pulmones, sino los espacios de la pleura. O sea, el espacio que hay entre el pulmón y su envoltura. A eso se le llama derrame pleural. Y eso por sí mismo implica una falta de aire, implica dolor, implica muchísimas cosas, ¿no? Y obviamente en los casos avanzados también no es extraño ver o descubrir el cáncer precisamente por su diseminación a distancia. Es decir, por aquellos tumores que ya se fueron al otro pulmón, que ya se fueron al hígado, que ya se fueron a los huesos, que ya se fueron al cerebro, como tal, ¿sí? Y esto es importante tenerlo presente porque eso es lo que vemos en la clínica prácticamente. Pacientes con cánceres avanzados en donde ya se nos fue el diagnóstico precoz y por ende la posibilidad muchas veces de curar a las personas. Estudios que resultan de utilidad. Bueno, hay muchos, ¿sí? Quizás los más importantes son justamente la citología de esputo, es decir, esta búsqueda de células malignas directamente en la sangre, en la sangre, en la expectoración como tal, viendo si hay células malignas por ahí. Los rayos X en sus diferentes variantes, el ultrasonido, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, los estudios de PET, por supuesto, los estudios de broncoscopía y los estudios especializados para ello. Hay, por supuesto, estudios de laboratorio, incluyendo algunos marcadores tumorales que podemos ver en sangre, como sucede en otras enfermedades, en otro tipo de tumores. Y desde luego, importantísimo, el análisis de la biopsia, de la muestra, que es el análisis histológico y que nos va a decir qué tipo de cáncer estamos teniendo y la consecuencia de la marcación inmunohistoquímica de la biopsia, justamente que nos va a hablar de alguno de esas 70% de enfermedades que hoy están tipificadas y que hoy podemos saber específicamente la enfermedad de un individuo en particular para poderle diseñar un traje a la medida
y para poderle dar a esta persona un tratamiento mucho más adecuado. Uno de los grandes sueños de la oncología en su momento fue poder decir, ok, vamos a tomar una biopsia, pero en la sangre que no nos haga invadir al organismo humano, sobre todo en sitios en donde es difícil llegar, como es el interior del tórax. Ustedes se imaginarán que meter una aguja a través de la caja torácica, a través de las costillas, o abrir mediante cirugía un espacio para esto, pues resulta técnicamente complicado, resulta técnicamente costoso y resulta con algunas otras complicaciones para los pacientes. Bueno, justamente la enfermedad pionera en el desarrollo de la biopsia líquida, de poder tomar en sangre esta, es el cáncer de pulmón, gracias a toda esta particular variedad enorme de sustancias y de situaciones que se presentan como tal, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo presente porque es la manera en que podemos encontrar ese diagnóstico. Una mención aparte dentro de estos estudios, y aquí quiero ser muy claro porque quiero enfocar mucho esto a lo que es la prevención, la reducción de riesgos y el diagnóstico precoz de las mismas. Es un estudio que se le conoce como tomografía de baja tasa de dosis o simplemente tomografía de baja tasa, ¿sí? Es un estudio con un tomógrafo que se hace de una manera más simple que lo que podría ser una tomografía regular. Es un estudio que es mucho menos invasivo, que es mucho menos costoso y que nos ha demostrado con claridad en diferentes estudios, particularmente en un estudio que empezó en el año del 2003 y que ha tenido publicaciones subsecuentes, que es el estudio llamado Nelson, y que nos ha enseñado que es posible poder hacer una detección temprana de esta enfermedad, particularmente en aquellos grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, pues son los fumadores, pues son las personas expuestas al humo de leña, pues son las personas expuestas en trabajos ocupacionales como el cuerpo de bomberos, como lo son los taqueros, como son las personas a las que ya me referí anteriormente. Este estudio de Nelson pone a las personas en función de sus características, de su edad, de sus ocupaciones, en diferentes situaciones en donde tú dices, sabes que pues tienes un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Y este estudio hace y tiene un índice de detección bastante elevado, bastante confiable y que puede hacerse de manera, además, hoy día gratuita. ¿Y por qué gratuita? Bueno, pues porque muchos de los laboratorios de la industria farmacéutica que tienen productos oncológicos para el cáncer de pulmón, dentro de sus actividades y dentro de sus procesos, tienen la posibilidad de obsequiar estudios de tamizaje, de screening, como son estos, para que a los pacientes de riesgo les salga absolutamente gratis. Fíjense, es triste ver que personas, por ejemplo, bajo estas condiciones de riesgo, les dices, mira, aquí tengo una tomografía, te voy a obsequiar un vale para que vayas, es gratis, no te va a costar nada. Y aún así, no van. Fíjense nada más. Qué serio, ¿no? Qué serio que el asesino número uno de la oncología tenga todavía este tipo de situaciones. Justamente les hablaba yo de la inmunoterapia. La inmunoterapia es esto que yo les comentaba, la posibilidad de que a través de nuestro propio sistema inmunológico nosotros mismos podamos sanarnos. Esto es tan importante que este par de científicos, el doctor James Allison, que es este señor de los lentes más gordito, él es sueco de nacimiento, radicado en los Estados Unidos, y este señor de origen japonés, también radicado en los Estados Unidos, que es el doctor Tasuku Honko, fueron justamente las personas que ganaron el premio Nobel en la oncología, en los procesos justamente de detección y de diagnóstico temprano de estos pacientes. Importante tenerlo presente porque gracias a ellos justamente salió todo el proceso de mutación y todo lo que es esta parte que hoy tenemos para mejorar mucho las posibilidades de que un paciente con cáncer de pulmón pueda restablecerse. Uno de los grandes retos que hay en nuestros sistemas gubernamentales es facilitar el acceso. Hablaba yo, sí, medicamentos muy útiles, muy interesantes, que han producido triplicado, cuatriplicado, quintuplicado la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón. Sí, pero siguen siendo terapias sumamente costosas. Y cuando hablo de sumamente costosas, para darles poco más o menos una idea,
vamos a decir que estamos hablando de una terapia que se lleva más o menos entre 100 y 200,000 pesos cada mes. Y eso es muy difícil de tener un acceso en las instituciones públicas de nuestro país, que no están preparadas presupuestalmente para ello. Si bien tienen algunas cosas, la mayoría no las tienen. Y la única manera de accesar a este tipo de terapias es cuando tú tienes un seguro de gastos médicos en forma privada. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil con un gasto de bolsillo poder pagar estas cantidades durante un periodo de tiempo que a veces es de 6 meses, o a veces es de un año, o a veces es de 2 años. De tal manera que yo creo que sigue siendo la mejor estrategia, tanto por razones económicas y prácticas como por el malestar y la vida misma. Pues primero, evitarlo si lo puedes evitar. Y segundo, diagnosticarlo a tiempo para que tú no tengas que la necesidad de llegar a todas esas instancias. Imagínate si en vez de que tuvieras una etapa 4 de cáncer de pulmón, tuvieras una etapa 1, probablemente lo único que habría que hacer es quitar un pedazo de pulmón, retirarlo y punto, y se acabó, ¿no? Y punto final. Probablemente así podría ser. Y seguramente tu posibilidad de sobrevivencia va a ser muchísimo mayor que la posibilidad de no sobrevivir a ello. ¿Ok? Como conclusiones finales y reflexiones sobre esto, les quiero compartir lo siguiente y después me gustaría escucharlos a ustedes. 1. Es absolutamente necesario hacer diagnósticos más tempranos. Recordemos que 3/4 partes de los pacientes en los centros de concentración en México, como el Instituto Nacional de Cancerología, como el Instituto de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, solamente ahí, que son centros de concentración, 3/4 partes de los pacientes se diagnostican tarde. Fíjense nada más, ¿sí? Es muy difícil, casi imposible, aspirar a una curación cuando uno se encuentra en una etapa tan avanzada de un cáncer. Segunda conclusión o reflexión el tamizaje, el screening, todo aquello que se hace en busca de una enfermedad asintomática en un paciente que no tiene ninguna molestia y que parece saludable. Bueno, existe un mecanismo llamado tomografía de baja tasa de dosis, fundamentado científicamente, particularmente por el estudio de Nelson, que ha demostrado ser de utilidad en la detección temprana y que por ende ha reducido la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón en el mundo entero. Pero en baja, igual, muy poquitos pacientes se la hacen, a pesar, como dije, de que la podemos tener disponible a través de la industria farmacéutica, ¿sí? El tabaquismo está relacionado entre el 66 y 85% de los casos, y esta es una estadística de América Latina. Sin embargo, casi una tercera parte de los pacientes nunca ha fumado, ni activa ni pasivamente, ya que, como dije, existen otros elementos relacionados de forma definitiva y hay muchas acciones pendientes de realizar. ¿Qué vamos a hacer para la seguridad ambiental de los grupos expuestos de riesgo por inhalación, ¿sí? Por los mantos freáticos de nuestra ciudad, por la contaminación ambiental global? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros mismos, por nosotros mismos? ¿Cómo vamos a modificar nuestros estilos de vida? ¿Cómo le vamos a hacer, por ejemplo, para dejar de comer insano y comer sano? Para tener actividad física, para estar en nuestro peso, para tener la posibilidad de tener una respuesta inmunológica mucho más adecuada. La corresponsabilidad del paciente y la modificación de estos estilos de vida son, sin duda alguna, elementos esenciales para conseguir el éxito en el cáncer de pulmón y prácticamente en todos. El tratamiento actual, mediante la medicina de precisión y la inmunoterapia, le han cambiado la cara por completo al pronóstico de esta enfermedad. De hecho, la oncología está en un proceso de transición terapéutica histórico, verdaderamente interesante, en donde las terapias están de alguna manera reformándose, acomodándose y viendo justamente esto ante una nueva expectativa de curación de muchos pacientes. Pero por supuesto, ninguna de ellas es tan importante como diagnosticar a un paciente de manera temprana. Trabajo inter y multidisciplinario es una absoluta necesidad.
de nuestros tiempos. El cáncer de pulmón hoy día no se puede tratar solo por una persona. Se necesitan de diferentes especialistas. Y justamente aquí, en esta enfermedad, pone de manifiesto esta necesidad de trabajar de manera grupal, en donde todos jalemos hacia el mismo sentido, y eso incluye, por supuesto, a las personas. De alguna o de otra manera, tendremos que trabajar en los 3 órdenes de gobierno, con las autoridades sanitarias, en facilitar el acceso de estas terapias para que lleguen a todos los mexicanos, a todo aquel que lo requiera. Pero créanme que este es un trabajo titánico. Cuando hay costos muy altos de por medio y tenemos un servicio y un sistema de salud que es esencialmente asistencial y poco preventivo, esto se vuelve sumamente complicado de poder realizar. Sin embargo, no hay otra manera que trabajar y unir esfuerzos desde la sociedad civil, desde los individuos y en coordinación con las autoridades sanitarias de nuestro país. Pero lo primero que tenemos que tener presente es que es un tema que tiene que estar en la agenda nacional, pues como la enfermedad que mata más gente en el mundo, en cuanto a cáncer me refiero, ¿sí? Y esto, pues imagínense si no es importante como tal. Y finalmente, como en casi todos los cánceres, el del pulmón, también se puede prevenir, como ya dijimos. También se pueden reducir sus factores de riesgo, como ya dijimos, y caer en esa categoría del 40% de los tipos de cáncer que son potencialmente evitables. Hay situaciones que no estarán en nosotros, pero hay situaciones que sí están con nosotros. Definitivamente nuestra manera de alimentarnos, definitivamente el no fumar, definitivamente el accesar a servicios de salud, entendiendo que no tengo que sentirme enfermo para poderme hacer un estudio, si simple y llanamente soy una persona de riesgo, ya sea por edad o por actividad ocupacional, sin duda soy una persona que puedo entender que esto se puede estar gestando y que mi obligación en un momento dado es recurrir para hacer el estudio pertinente que me ayude a detectar algo en su momento más temprano. Yo les agradezco mucho la atención. Estoy para servir para cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier ampliación como tal. Y entiendo también que esto se va a quedar grabado y por lo tanto, pues bueno, pues tendremos acceso para aquellas personas que no pudieron verlo en este momento en vivo. Gracias, Yasmin. Aquí estamos. Muchas gracias, doctor, por la información. Es muy valiosa para nosotros y esperemos que haya sido del agrado de nuestros compañeros que nos acompañan. De igual manera, pues agradeciendo a Proncavi, a Ivette, a usted por el tiempo que se toman para apoyarnos cada mes con una plática con referencia a lo que es el cáncer. No sé si haya alguna pregunta entre los participantes. Hola, bonita tarde, Doc. Hola. ¿Qué tal? Hola, un placer. ¿Qué pasó? ¿Sabe, por ejemplo, en los bomberos, cuánto es el porcentaje que tienen ellos? Porque como es mucho humo el que inhalan, ellos son los más propensos a eso, ¿no? Cáncer de pulmón. Ellos son uno de los grupos de más alto riesgo como tal. Nos encantaría poderte compartir algunas cifras. Desgraciadamente no las tenemos. Lo que sí te puedo decir es que grupos, así como sabemos, por ejemplo, que las mujeres en México que cocinan con leña y con carbón son las que más cáncer de pulmón padecen, sí sabemos que después de los fumadores, los hombres que más riesgo tienen de padecer un cáncer de pulmón son los bomberos. Y ahí la importancia de cómo en un momento dado protegerse, tener los equipos correctos y sobre todo, al tener conciencia de esto, saber que existen mecanismos a través de los cuales tú puedes, aún no estando enfermo, acudir para hacerte un estudio. Fíjate, si de mí dependiera, yo te diría lo siguiente. Yo al cuerpo de bomberos, a los taqueros, a los fumadores, yo les haría una tomografía de baja tasa de dosis cada año, ¿sí? Como parte de su control anual, así como te puedes hacer el examen de sangre, así como te puedes hacer tu examen de glucosa, como te puedes hacer mamografía o papanicolau en otras enfermedades, pues yo haría esto.
y ojalá y tuviéramos cifras, pero no las tenemos, por desgracia, ni en Baja California ni en el país. Solamente sabemos que sí, este grupo es un grupo especialmente de alto riesgo por la exposición a los contaminantes que se generan de la combustión en los incendios. No sé qué tan bien protegidos están con sus equipos, no lo sé. Ustedes me dicen. Ok, bueno, gracias. ¿La protección de equipos es buena o no es buena? Es buena, de hecho, ahorita el área de salud ocupacional que está a cargo de la doctora Liliana Pérez, se implementó lo que es el cambio de lo que es el equipo de protección personal, el equipo estructural. En cuanto se utiliza después de un servicio, el equipo se tiene que meter a lavar y se tiene que utilizar uno nuevo para evitar lo que es la exposición. Y se empieza a lo que es a descontaminar, bien lavado, desde lo que es la escafandra, el chaquetón, guantes, o sea, todo el equipo se tiene que meter a lavar. Igual, la recomendación que se les da es que la ropa que se utiliza, por ejemplo, el uniforme que traemos, ya lo llevemos limpio en nuestra casa para evitar llevar lo que son las sustancias tóxicas, llevarlas a nuestros hogares y pues así evitar pues que también el contacto, evitar el contacto con la ropa de otras personas. De hecho, eso lo veíamos cuando teníamos la charla sobre cáncer de piel, ¿no? Que era parte de esto también. Y desde el punto de vista de protección respiratoria, por ejemplo, las mascarillas y todo esto, ¿cómo andan en eso? Eso se tiene que desinfectar, o sea, desde que se hace el cambio de turno, hay personal que ya trae su propia, lo que es careta, es personal, pero hay otros que pues se tienen que estar desinfectando a cada rato, igual en cada servicio pues se tiene que estar lo que es haciendo la limpieza correcta de lo que es el equipo en sí, pues porque como decimos, el equipo de protección personal pues es como nuestra segunda piel, como se lo acabo de mencionar en la plática anterior de cáncer de piel, sí se tocó ese tema. Igual ahorita también es importante pues que cada vez que se utilice ese equipo se tenga que estar haciendo la limpieza correcta. Sí, te preguntaba por el área respiratoria precisamente en relación al cáncer de pulmón, porque justamente la vía de cambio mutacional que incita el cáncer pulmonar, habitualmente la vía de entrada es la vía respiratoria. ¿Sí? No es la única, pero sí es la más importante. Entonces, a mí me parece fundamental que podamos tener un equipo de protección en muy buenas condiciones, que tengan los filtros suficientes para evitar hasta donde sea posible la inhalación de estos productos de la combustión y que las personas evidentemente tengan un mantenimiento correcto. Esto va a reducir, por supuesto, tu exposición y, por supuesto, la posibilidad de tener un cáncer pulmonar. De hecho, para cada tipo de servicio es recomendable, aunque sea una basura, aunque sea mínimo, se tiene que utilizar el equipo de protección personal por el tipo de material combustible al que estamos expuestos. Los plásticos, los algodones, la madera, todo ese tipo de material, tanto combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, pues son los que afectan a nuestro organismo y posteriormente pues se vienen generando enfermedades como lo que es, ahorita se está tocando el tema de lo que es el cáncer de pulmón. Claro. Muy importante tener estos equipos en las mejores condiciones posibles, que creo que también es otro de los mensajes que podemos tener como prevención o reducción de riesgos, justamente utilizar esta información a nuestro favor, ¿no? Ver qué puedo hacer yo desde mi responsabilidad individual, precisamente para no caer nosotros en riesgo, ¿no? En un riesgo mayor, quiero decir. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Al parecer creo que ya es todo, doctor. Ok. Pues un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes. Y espero esto sea de utilidad y se pueda replicar para más personas. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por el apoyo y por esta información. Muy bien. Dales nuestro saludo a la doctora Liliana, ¿sí? Por favor. Claro que sí, de su parte. Adiós. Gracias, Ivette. Gracias a todos. Gracias, Ivette. Gracias a todos por su participación.